Siendo las 17 horas del día 5 de diciembre del año en curso, nos encontramos constituidos en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Nayarit para celebrar la audiencia del juicio oral dentro de la causa penal que se instruye en contra del señor Carlos Martínez por los delitos de lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia. Se le solicita a los asistentes en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales permanecer en esta sala de una manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos, tampoco deberán introducir armas ni adaptar un comportamiento íntimo o provocativo, ni alterar o afectar el desarrollo de esta audiencia. En dado caso, se aplicará algunas de las medidas previstas en el artículo 355 del código citado. Puede constituir desde un arresto de 36 horas. Por lo último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir al juez, el licenciado José Luis Taboba Monroy, quien presidirá la audiencia. Tomen asiento, por favor. Siendo el día 5 de diciembre de 2020, a las 17 horas con 15 minutos, este órgano jurisdiccional procede a llevar a cabo la audiencia de juicio oral con fundamento en el artículo 391 y además relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de la causa penal indicada por el auxiliar de la sala, se encuentran presentes en esta audiencia periodistas o medios de comunicación. No, señor juez, no se encuentra ningún periodista o medios de comunicación en esta audiencia. Una vez abierta la audiencia, procederemos con la etapa de individualización. Por ello le pido a cada una de las partes procese a presentarse. Tiene la voz el Ministerio Público, proceda con su individualización. Ana María Aldana, perita en dactiloscopia. Saúl Serrano, perito en balística. Tiene la voz la defensora del imputado acusado para que proceda con su individualización. Licenciada Salma Montserrat Virgen Ceja, con datos ya registrados en este centro. Tiene la voz el acusado. Carlos Martínez, con datos ya registrados en este centro. Acusado, ¿tiene duda de sus derechos constitucionales y legales, ya que le han informado en las etapas previas a esta audiencia? No, su señoría. En términos de lo dispuesto por el artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional procede a verificar la presencia de los testigos, peritos o intérpretes de que deban participar en el debate, así como la existencia de las cosas que deben existir en él. Fiscal, ¿están presentes sus testigos, peritos y cuenta con las cosas que exhibirá en la audiencia? Su señoría se encuentran los peritos Ana María Aldana y Saúl Serrano, así como el elemento policíaco Jorge Campos y Sergio Villalobos, como también la señorita Teresa Chacón, con el objeto del delito de lesiones calificadas. Defensor, ¿están presentes sus testigos o peritos y cuenta con las cosas que exhibirá en la audiencia? Sí, su señoría. Se encuentra el señor Ramón Jiménez Jiménez y Hugo González Camacho. Perito y elemento captor de la Fiscalía, ¿pueden señalar su nombre, por favor? Saúl Serrano, perito en balística. Jorge Campos, agente de la Policía Municipal de Tepic. Sergio Villalobos, agente de la Policía Municipal de Tepic. Testigo a cargo de la defensa, ¿puede señalar su nombre, por favor? Ramón Jiménez, amigo del encausado. Hugo González Camacho, amigo del enjuiciado. Con fundamento en el artículo 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les advierte que durante el desarrollo de la audiencia no podrán comunicarse entre sí, ni ver, ni oír o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a esta y serán llamados en su oportunidad para rendir su declaración. ¿Han entendido? Sí, su señoría. Sí, su señoría. Se instruye al auxiliar de sala para que acompañe a los testigos a la diversa
donde permanecerán hasta ser llamados a rendir su declaración, así como para que ponga en resguardo de este órgano jurisdiccional las cosas que se exhibirán durante la audiencia, habiendo quedado legalmente constituido en el órgano jurisdiccional presente las partes, los testigos, peritos que deberán participar en el debate y la existencia de las cosas que se exhibirán en él. Se declara abierta la presente audiencia de juicio oral. Los hechos que fueron en materia de la acusación por parte del Ministerio Público contenida en el auto de apertura de juicio oral y que deberán ser debatidos en esta audiencia son los siguientes. Hechos. Las 21 horas con 55 minutos del día 20 de octubre de 2020, al recorrer la zona de la colonia del Bosque sobre la calle Encino, observamos una persona del sexo femenino que nos pedía auxilio, por lo que nos dirigimos hacia ella. Al llegar nos dijo que 5 minutos antes habían balaceado a su novio en el patio delantero de la casa de su amigo de nombre Carlos Martínez. Nos indicó la vivienda enmarcada con el número 2540 de la calle Encino. Llegando al lugar, la casa parecía sola, pero la señorita Teresa Chacón dijo que hace unos minutos se encontraban 5 amigos, de nombres Carlos Martínez, José Ramírez, Pedro Ramos, Gutiérrez y González. Al ver por el barandal, miramos la pierna de la persona tirada sobre el suelo. Forzamos la reja del barandal para poder entrar, ya que observamos indicios de que se había cometido un delito. Al entrar encontramos un hombre al parecer grave, pues su pulso era débil y presentaba una herida en el pecho y otra en el brazo izquierdo, ambas producidas por un proyectil de arma de fuego. La señorita Chacón nos indicó que él era su novio. Llamamos al 911 y proseguimos con la inspección de la vivienda. En el segundo piso, escondido debajo de la cama, encontramos a Carlos Ramírez, quien dijo que lo ayudáramos, que de seguro iban a regresar por él, que se encontraba con otros amigos de nombre José Ramírez, Pedro Ramos, Ramón Gutiérrez, Hugo González, Teresa Chacón y la víctima Federico Contreras, que había tenido una discusión con Federico, por lo que salieron al patio de enfrente, que en ese momento llegaron 2 personas desconocidas que dispararon en contra de ellos y que le dieron a Federico. Por eso ocurrió al interior de la casa para ocultarse. Durante el momento de la entrevista nos percatamos que traía algo abultado al nivel de la cintura. Le preguntamos qué era lo que traía y dijo que nada, por lo que procedimos a hacerle una revisión corporal, a lo que se negó, pero ante los hechos tuvimos que realizarla, encontrándole fajada en la cintura una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros de color negro marca Steed & Wesson, por lo que procedimos a detenerlo por el delito de lesiones calificadas y lo que resulte cometido en prejuicio de Federico Contreras. El delito que la ley penal prevé. El delito de portación de armas sin licencia se encuentra previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con el numeral 9, fracción 1 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, preceptos que disponen de lo siguiente. Artículo 81. Se sancionará con penas de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 200 días de multa a quien porte un arma comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta ley sin tener expedida la licencia correspondiente. Artículo 9. Pueden portarse en los términos con las limitaciones establecidas por esta ley armas con las características siguientes: pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior al 3.80 9 milímetros, quedando exceptuadas de las pistolas .38 Super, .38 Comando y también las de calibre 9 milímetros, así como modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas de otra marca. El delito de lesiones se encuentra previsto y sancionado en el artículo 347 en relación con el numeral 350 del Código Penal para el Estado de Nayarit, preceptos que disponen de lo siguiente. Artículo 347. Al que difiera de lesiones que pongan en peligro la vida, se le impondrán de 3 a 8 años de prisión y multa de 10 a 30 días sin prejuicio de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores. Artículo 350. Si las lesiones fueran calificadas además de las sanciones señaladas en los artículos que anteceden, la pena correspondiente se aumentará de 1/3 parte del mínimo de 2/3 partes del máximo de la sanción que corresponde a la lesión inferida. Una vez abierto el debate, se concede la palabra al fiscal y posteriormente al asesor jurídico para que exponga de manera concreta sus alegatos de apertura. En
momento señaló que el señor Carlos Martínez es claro que incurrió en el delito de lesiones calificadas, lo cual se comprueba con el informe policíaco ratificado por el agente de la autoridad. Deben valorarse de acuerdo con las reglas de la prueba testimonial. Cabe agregar que de igual manera se toma en consideración para corroborar la plena responsabilidad penal de Carlos Martínez las siguientes probanzas: el informe policíaco practicado por el dictamen de materia de litoscopia emitido por la perita Ana María y el dictamen en materia de balística emitido por el perito Saúl Serrano. Una sola traición basta para empezar a desconfiar hasta de los más leales. Muy buenas tardes, su señoría. En este juicio se verá que el acusado Carlos Martínez fue la persona que causó las lesiones en la humanidad de mi ofendido Federico Contreras. A las 21 horas con 50 minutos el día 20 de octubre del año 2020, en la ciudad de Tepic, Nayarit, recorrían por la colonia del Bosque dos agentes de la Policía Municipal de Tepic, en el cual observaron a una persona del sexo femenino que pedía auxilio en las calles Encino con Pino de la colonia del Bosque, en el cual se dirigieron hacia ella y argumentó que su nombre era Teresa Chacón y que su novio había sido baleado en el patio de la casa de Carlos Martínez, en el cual la casa parecía que se encontraba sola, pero la señora Teresa Chacón dijo que se encontraban 5 amigos, los cuales ya fueron mencionados. Al ver por el barandal, observaron los agentes de la policía que se encontraba mi ofendido Federico Contreras con el pulso muy débil y con lesiones graves, en el cual presentaba 2 heridas, una en el pecho y una en el lado izquierdo, en el cual fueron producidas por el arma de fuego. Mientras tanto, procedieron a realizar una inspección a la vivienda y en una de las habitaciones del segundo piso encontraron escondido debajo de la cama al señor Carlos Martínez, en el cual los agentes se percataron que el agresor Carlos Martínez se le marcaba algo abultado en la cintura, lo cual los agentes le preguntaron qué era lo que traía debajo de su ropa a nivel de la cintura, el cual el agresor no quiso colaborar. Se tuvo que llevar una revisión corporal, lo cual el agresor se negó y comentaba que él no traía nada. Los agentes les dio motivo de realizar la revisión al agresor Carlos Martínez, en el cual le encontraron fajada en la cintura una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros de color negro, lo cual su señoría solicito que se dicte sentencia condenatoria en contra del acusado Carlos Martínez, en virtud de que se va a justificar a lo largo de este juicio, en el cual causó lesiones a mi ofendido Federico Contreras, y por lo cual solicito que se le imponga la pena máxima atendiendo a los intereses de la víctima. Con las pruebas que se van a desahogar en este juicio, se justifica que el señor Carlos Martínez cometió el delito de lesiones. Es cuanto, su señoría. En acto seguido se le otorga el uso de la voz a la defensa, quien manifiesta: Buenas tardes, su señoría. Procederé a hacer mi alegato de apertura. Abrazos, no balazos. Es una de las frases que queda muy bien en la situación que se encuentra juzgado el día de hoy el señor Carlos Martínez. Así es muy doloroso lo manifestado por la fiscal en su alegato de apertura. El día 20 de octubre del año en curso, Carlos y sus amigos presenciaron, ya sea visual o físicamente, el atentado contra la vida del señor Federico Contreras. Carlos y sus amigos José Ramírez, Pedro Ramos, Ramón Gutiérrez y Hugo González estaban en una reunión en la casa de Carlos desde las 5 de la tarde. Cada uno llegó a horas diferentes, pero fue aproximadamente a las 10 de la noche cuando Federico Contreras y su novia Teresa Chacón llegaron a la casa. Sí es cierto que durante la velada Carlos coqueteaba descaradamente con Teresa, pero él en ningún momento se propasó de lo que ella no le permitiera. Como respuesta a esto, Federico se molestó mucho y tuvieron que salir al patio delantero para arreglar sus problemas. Fue en ese momento cuando 2 sujetos extraños comenzaron a dispararles, dándole por desgracia 2 disparos a Federico, uno en el brazo izquierdo y otro en el pecho.
Mi cliente, al ver la situación en la que se encontraba, entró corriendo a su casa, ocultándose en una de las camas del segundo piso. Minutos después lo encontraron los agentes policiales. Estos hechos serán probados mediante 2 exámenes de los servicios periciales expedidos por la Procuraduría General del Estado de Nayarit, además de la fundamental declaración que rindió el señor Carlos Martínez ante el Ministerio Público. Todo esto será expuesto más adelante en el desahogo de las pruebas. Para concluir, su señoría, quisiera reiterar que mi cliente está siendo juzgado por un delito que no cometió, delito el cual está amparado en el artículo 346 del Código Penal del Estado de Nayarit, donde se especifican los elementos de este delito y se observa que las acciones de Carlos no encajan en estas. Muchas gracias. Antes de proceder al desahogo de los medios de prueba aprobados por las partes, se hace del conocimiento al acusado Carlos Martínez que, conforme a los artículos 377 y 378 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene derecho a declarar en cualquier momento durante la audiencia. Si decide no hacerlo, de ninguna declaración previa que haya rendido podrá ser incorporada a este juicio como prueba ni se podrá a utilizar bajo ningún concepto. No, su señoría. En vista de que el acusado se reserva su derecho a declarar, ya que es un derecho que le otorga la ley, se procede al desahogo de los medios de prueba ofrecidos por el fiscal, uso de la voz y desahogo de medios de prueba. Ana María Aldana, perito en dactiloscopia de la Procuraduría General de Justicia del Estado. A través del presente rindo informe sobre el resultado de la pericial en dactiloscopia solicitado por el agente del Ministerio Público. Resultado primero. El objeto presenta múltiples huellas dactilares, tanto en el cañón como en el gatillo, así como en las cachas de la pistola. Encontraron 2 huellas dactilares en la parte interna de las cachas de la pistola, pertenecientes a los dedos medio y anular de la mano derecha de Carlos Martínez. Saúl Serrano, perito en balística de la Procuraduría General de Justicia del Estado. A través del presente, rindo informe sobre el resultado de la pericial en balística solicitado por el agente del Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación, citada al rubro en los siguientes términos. Resultado primero. El proyectil recuperado en el cuerpo de Federico Contreras fue disparado por un arma sometida al estudio. Segundo resultado. De los 2 casquillos localizados en el lugar de los hechos, uno fue disparado con el arma de fuego sometida al estudio, mientras el segundo fue disparado por una arma distinta. Teresa Chacón. El día 20 de octubre del 2020, la señorita Teresa recibió una invitación por parte de su novio Federico Contreras, quien la invitaba a una reunión con sus amigos. Asistiendo así a dicha reunión aproximadamente pasando las 21 horas. Al llegar al lugar ya se encontraba ahí José, Pedro, Ramón y Hugo. Al tiempo de estar conviviendo, la señorita Teresa se empezó a incomodar por unas actitudes que tenía Carlos hacia ella, a lo cual su novio Federico se da cuenta y le reclama a Carlos. Siendo así, pasó una discusión más fuerte, llegando a golpes, a tal grado que Carlos saca un arma que tenía fajada, diciéndole a Federico que se salieran a arreglar las cosas como realmente lo hacen los hombres, lo cual Federico accedió por el comportamiento que tenía Carlos hacia su novia. Posteriormente, la señorita Teresa busca su teléfono para llamar a la policía y en ese momento escucha disparos. Después observó entrar corriendo a Carlos con el arma en la mano, gritando que ya había valido Federico, por lo cual ella salió a buscar ayuda.
encontrándose así con los dos policías municipales, Jorge Campos y Sergio Villalobos. Gracias, su señoría. Solicito que pase Jorge Campos a declarar. ¿Dónde se encontraba el día 20 de octubre, aproximadamente a las 21:55 horas? Mi compañero Sergio Villalobos y yo nos encontrábamos en una jornada de trabajo y nos tocó dar un recorrido de vigilancia por la zona centro de esta ciudad. ¿Sucedió algo en su jornada de trabajo? Sí, nos encontramos con la señorita de nombre Teresa, quien nos pidió auxiliarla. ¿Le dijo algo más la señorita Teresa? Sí, nos dijo a mi compañero y a mí que hace 5 minutos antes acababan de balacear a su novio en el patio de la casa de su amigo de nombre Carlos Martínez. ¿Usted entró al lugar de los hechos? Sí, mi compañero Sergio Villalobos y yo nos percatamos a la distancia del barandal de la vivienda que se encontraba la pierna de una persona por la cual procedimos a entrar, al parecer por proyectil de arma de fuego. ¿Usted informó los hechos a alguna otra autoridad? Sí, mi compañero y yo llamamos al 911 con el fin de que acudiera una ambulancia. ¿Se encontraban más personas en el lugar? Sí. Después de que llamáramos mi compañero y yo al 911, procedimos a realizar una inspección de la vivienda, ya que la puerta principal se encontraba entreabierta y en una de las habitaciones del segundo piso encontramos escondido debajo de la cama a quien dijo llamarse Carlos Martínez, quien vivía en dicho lugar, el cual se encontraba muy nervioso al percatarse de nuestra presencia. ¿Observó si tenía algún objeto? Sí, cuando nos encontrábamos entrevistándolo, nos pudimos percatar de que traía algo abultado en su cintura y le preguntamos que qué era lo que traía y él nos dijo que nada, por lo que le solicitamos realizarle una revisión corporal, a lo cual él se negó. Pero ante los hechos que nos motivaron nuestra presencia, procedimos a realizarla, encontrándole fajada a la cintura una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros de color negra, marca Smith & Wesson, la cual fue asegurada, por lo que en ese momento, siendo las 22:25, procedimos a detenerlo por el posible delito de lesiones calificadas. No más preguntas, su señoría. ¿La defensa procederá a contrainterrogar al testigo? Sí, su señoría. Solicito el permiso para mostrarle al agente policial el informe que él expidió. Permiso concedido. En ese informe usted plasma que tuvo una entrevista con Carlos. ¿Esto es cierto? Sí. Durante la entrevista con Carlos, ¿él le manifestó que corría peligro? Sí. ¿Analizaron minuciosamente las escenas del crimen? Sí. ¿Seguro? ¿Se percataron de que podía haber sangre en 2 lugares diferentes? No. ¿Observaron que en la parte delantera de la casa, específicamente en el pavimento, había marcas de auto? No. No más preguntas, su señoría. Si desea interrogar a alguien más, le doy el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Solicito que pase la señorita Teresa Chacón para declarar. ¿Dónde se encontraba el día 20 de octubre, aproximadamente a las 21:55 horas? Me encontraba con mi novio Federico Contreras en una reunión en casa de su mejor amigo Carlos Martínez. ¿Qué sucedió esa noche? Al estar conviviendo cerca de las 10 de la noche, me empecé a incomodar, porque Carlos me empezaba a ver muy extraño. Me hacía señas y Federico se dio cuenta, a lo cual discutieron llegando a golpes. Y Carlos sacó una pistola y se salió al patio frontal y le dijo a Federico que arreglaran las cosas como hombres. Después yo me puse a buscar mi celular para llamar a la policía y en eso escuché disparos, no sé cuántos. ¿Usted vio algo al escuchar esos disparos? Sí, vi entrar corriendo a la casa a Carlos con la pistola en la mano, gritando: "Ya valió, Federico".
¿Se encontraban más personas en esa reunión? Sí, se encontraban los amigos de mi novio Federico, José Ramírez, Pedro Ramos, Ramón Gutiérrez y Hugo González. No más preguntas, su señoría. ¿La defensa procederá a contrainterrogar al testigo? Sí, su señoría. ¿Observaste el momento en que Carlos le disparó a Federico? No, ¿En el momento de las discusiones trataste de separarlos? sí, Y por último, ¿estabas ebria en el momento de los hechos? sí. No más preguntas, su señoría. Con lo anterior, sin que ninguna de las partes solicitara nuevamente el uso de la voz, se procede con el medio de prueba ofrecido por la defensa, uso de la voz y desahogo de medios de prueba. Para el desahogo de pruebas documentales presento ante su señoría la documentación de los servicios periciales por parte de la Procuraduría General del Estado de Nayarit, donde se analiza que en las manos de Carlos la presencia de plomo y bario, avalando que, en efecto, mi cliente disparó en contra de sus agresores. También el certificado médico, donde habla que Federico presentaba heridas de .5 milímetros, por lo que las medidas no coinciden con la pistola que portaba Carlos en el momento de su detención. Solicito que pase el señor Ramón a declarar. ¿Cómo se llama? Ramón Jiménez. ¿Cuál es su relación con Carlos y Federico? Somos amigos. ¿Qué estaba haciendo usted cuando Carlos y Federico estaban discutiendo? Salí a comprar unos cigarros a la tienda de la esquina. ¿Presenció algo en el trayecto de la casa a la tienda? Vi un carro modelo reciente enfrente de la casa de Carlos. ¿Alcanzó a ver o escuchar algo? Pues la verdad se veían muy malandros, aunque no recuerdo muy bien sus características físicas. Alcancé a escuchar que uno dijo, es aquí, alístate. Y pues yo pensé que eran amigos de Carlos, que iban a la reunión. ¿Presenció algo más? Sí, cuando iba de regreso a la tienda, de hecho, escuché ruidos muy fuertes como de cohetes. Y al apresurarme para llegar a la casa del Carlos, en ese momento vi el mismo carro negro que estaba fuera de su casa pasar a alta velocidad al lado de mí para la salida del fraccionamiento. No más preguntas, su señoría. La fiscalía procederá a contrainterrogar. Gracias, su señoría. ¿Usted se encontraba en la reunión en la casa de Carlos? Sí, ¿Es cierto que usted, en el momento de la discusión, ya estaba alcoholizado? sí. ¿Usted sabía si Carlos tenía algún interés por Teresa? Objeción, su señoría. Pregunta irrelevante. ¿Es cierto que cuando inició la discusión usted se fue a comprar un cigarrillo? Sí, ¿Usted no se encontraba cuando se escucharon los disparos? en efecto. ¿Usted ya no volvió a la casa de Carlos después de los disparos? Objeción, su señoría. Pregunta con respuesta incluida. ¿Es cierto que usted después de lo sucedido se fue a San Diego? Sí. No más preguntas, su señoría. Defensa, si desea interrogar a alguien más, le doy el uso de la palabra. Solicito que pase el señor Hugo González Camacho a declarar, por favor. ¿Cómo se llama? Hugo González Camacho. ¿Cuál es su relación con Carlos y Federico? Somos amigos. ¿Cuál es la relación que tenía Carlos con Federico? Son amigos desde niños. Siempre que molestaban a Federico y él no se defendía, pues era dejado como un cobarde. Pero siempre él lo defendía, pues desde siempre, desde chiquito ha sido el más centrón. De hecho, por eso tenía una pistola, porque como siempre estaba metido en broncas, pues él lo usaba para protección. ¿Dónde estaba cuando el señor Federico y Carlos estaban discutiendo? Estaba en el baño. ¿Escuchaste algo? Sí, cuando salí del baño escuché los disparos, pues salí corriendo y vi a todos corriendo y gritando. Salí por la puerta principal y casi me tropiezo con el cuerpo de Federico, que estaba en el piso, ensangrentado. ¿Viste algo después?
Escuché un carro que se arrancó patinando al exterior de la casa. Volteé y vi que era un carro nuevo color oscuro. No más preguntas, su señoría. Gracias. La fiscalía procederá a contrainterrogar. Gracias, su señoría. ¿Usted se encontraba en la reunión en la casa de Carlos? Sí. ¿Es cierto que usted en el momento de la discusión se encontraba en el baño? Sí. ¿Escuchó usted los disparos? Sí. ¿El arma que aportaba Carlos, usted ya la había visto? En efecto. ¿Es cierto que usted manifestó que Carlos siempre se metía en problemas? Sí. No más preguntas, su señoría. Con lo anterior, sin que ninguna de las partes solicitara nuevamente el uso de la palabra, se da por concluida el desahogo probatorio. Debido al desahogo de pruebas ofrecidas por esta audiencia de debate de juicio oral, se otorga la voz al Ministerio Público y posteriormente al asesor jurídico para que expongan sus alegatos de clausura. Uso de la voz al Ministerio Público. En conclusión, los datos anteriormente relacionados y valorados en su conjunto de manera lógica y natural, se consideran aptos y suficientes para tener por acreditada la plena responsabilidad penal del procesado en la comisión del injusto que le atribuye en la definitiva la representación social de la Federación, puesto que se logró establecer que Carlos Martínez realizó una conducta de lesiones calificadas, cometiendo en perjuicio de Federico Contreras, en términos de lo dispuesto en el artículo 138 del Código Penal, ya que, como se ha demostrado, fue la persona que, como a las 21 horas con 55 minutos del 20 de octubre del 2020, por la calle Enciso Pino de la colonia del Bosque en la ciudad de Tepic, se encontraban en el presente lugar con la arma de fuego en la mano. Además, la comisión del delito que le atribuye el agente del Ministerio Público de la Federación se considera dolosa, pues la probanza que integra la causa se desprende que exteriorizó con voluntad y conocimiento los actos que se le imputan, pues en el caso desplegó la conducta y el delito de lesiones calificadas. Por ello, su señoría solicito que se le imponga al procesado Carlos Martínez la pena máxima que le amerita el delito que se le imputa y que se le nieguen beneficios legales. Uso de la voz al asesor jurídico. Como se desahogó en el presente juicio, se encuentra justificado que fue Carlos Martínez quien lesionó la humanidad de mi ofendido Federico Contreras. Preciso que el Ministerio Público logró acreditar más allá de toda duda razonable la acción típica antijurídica de Carlos Martínez contra mi ofendido Federico Contreras, con lo que alteró la tranquilidad y causó un daño hacia mi ofendido, que de todas las pruebas presentadas, así como las declaraciones en el cual se declaró de manera precisa y aclara los hechos de materia, la acusación por la cual solicito la falla condenatoria en contra el acusado Carlos Martínez. Es cuanto, su señoría. Por parte de la Fiscalía, cedo el uso de la voz a la defensa. Abrazos, no balazos. Ese fue el tema de esta defensa. Mi cliente en ningún momento disparó en contra de su amigo Federico, al cual casi consideraba como su hermano. Su señoría, es evidente que los elementos del tipo penal no encajan con el comportamiento de Carlos, lo cual se comprueba en su declaración, donde manifestó que sí, disparó el arma, pero en ningún momento fue hacia su amigo, sino hacia la persona desconocida que lo estaba agrediendo. No podemos creer en la policía en este caso, porque no tomó en cuenta la declaración de Carlos, donde él manifestó que había una probabilidad de que en la escena del crimen hubiera sangre de su agresor, ya que él le disparó y la policía no lo tomó en cuenta, pasando por alto la declaración de mi cliente
y no haciendo el trabajo correspondiente. Si es cierto que en su momento lo manifestó la Fiscalía, el señor Hugo y Ramón estaban algo tomados, pero no hace menos u obsoleta su declaración, ya que al ser una de las pocas personas que estaba en el lugar de los hechos, su declaración tiene el mismo peso que el de la señorita Teresa, ya que todos estaban con unas copas de más. Como ya sabrá su señoría, en el artículo 342 del Código Penal del Estado de Nayarit se encuentran tipificados los elementos del delito de lesiones. Sería el causar un daño al cuerpo de alguna persona, alterando su salud por medio de una causa externa imputable, lo cual el señor Carlos no puede considerarse culpable, ya que durante el juicio no se mostraron las pruebas suficientes para acreditarlo. Por lo tanto, le pido a su señoría que absuelva los cargos de los que se le acusan a mi cliente Carlos, ya que durante el juicio no se desahogaron las pruebas suficientes para culpar de este desafortunado delito a Carlos. Muchas gracias. En términos de los artículos 66 y 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acuso o su defensa, ¿hay algo que quisieran comunicar a este órgano jurisdiccional? No, su señoría. No, su señoría. Una vez escuchadas las partes y desahogos de los medios de prueba, habiéndose concedido la oportunidad de expresarse al acusado, este órgano jurisdiccional, en términos de lo disputado en el artículo 399 del Código Adjetivo en la materia, declara cerrado el debate. El órgano jurisdiccional se retira a deliberar en forma privada y continua y aislada hasta emitir el fallo correspondiente, por lo que se ordena un receso de 15 minutos. Se reanuda la audiencia de juicio oral con fundamento en el artículo 400 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal indicada por el auxiliar de la sala. En términos de lo dispuesto en el artículo 401 del referido código, se comunicará el fallo respectivo. Habiendo valorado la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate de manera libre y lógica, y escuchando a las partes y deliberado en forma privada, continua y aislada, conforme el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este tribunal condena a Carlos Martínez por la acusación hecha por el Ministerio Público en contra dentro de la causa penal por el hecho constituido del delito de lesiones calificadas y portación de armas sin licencia. Estos previos sancionados por el artículo 347 en relación con el numeral 350 del Código Penal del Estado de Nayarit y por el artículo 41, párrafo primero, en relación con el numeral 9, fracción 1 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosiones. En términos de los ordinales 9, párrafo primero y 13, fracción 2 del Código Penal Federal. Toda vez que los hechos narrados de las pruebas desahogadas en este juicio han llevado a la convicción de, más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que siguió el juicio. Toda vez de que lo actuado en audiencia se desprende de los elementos del delito, se encuentra plenamente demostrado de la siguiente manera. Primer elemento: se acredita en el primer término con diligencias de inspección ocular por parte del perito de un arma de fuego tipo escuadra, marca Smith & Wesson, modelo L9, calibre 9 milímetros, auto matrícula 157-678, con la inspección ministerial que se condena con el dictamen de balística forense de 20 de enero de 2020, emitido por Alberto Beltrán, perito adscrito por la Coordinación Estatal de Servicios Penitenciales de la Fiscalía General de la República en Tepic, Nayarit, quien concluyó que la pistola de marca Smith & Wesson modelo L9 calibre 9 milímetros, auto matrícula 157-678, por su tipo, funcionamiento semiautomático y su calibre es de las mencionadas en el artículo 9, fracción 1 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como la que se puede poseer y portar en términos de limitaciones de la ley que establece.
Dictamen pericial que en el principio tuvo valor indicado, por lo que alcanza eficacia demostrativa plena en los artículos 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, en virtud de que fue elaborado por la persona con conocimientos especiales en la materia y no contradicho a través de diverso medio probatorio en objetivo de las partes. Además, la perita señaló las operaciones, experimentos, hechos y circunstancias que le sirvieron de fundamento a su opinión respecto del objeto del estudio, así como la metodología empleada, los resultados obtenidos en vez de la aplicada de la misma, la conclusión a las que arribó, donde se apreciaron las características del artefacto bélico. De ahí, este juzgador le otorga pleno valor probatorio en términos del número citado. Incluso para corroborar lo anterior, la representación social llegó a placas fotográficas que obran en autos mismos, a la que se les otorga el valor probatorio pleno y permite ilustrar sobre las características del objetivo del delito, por lo que los medios de prueba, apenas analizados y valorados en su conjunto, merecen probatorio pleno para tener por demostrada la existencia del arma afectada a la causa, identificar las clasificaciones de esta conforme a su tipo, calibre y sistema de funcionamiento, como la que se puede poseer o portar centímetros y con limitaciones establecidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por tanto, al analizar conjuntamente las pruebas descritas y valoradas, se actualiza el primer elemento del delito analizado. El segundo de los elementos consistentes en las lesiones calificadas causadas por Carlos Martínez a través del arma de fuego de marca Smith & Wesson se acredita con el oficio suscrito por Jorge Campos y Sergio Villalobos, elemento de la Agencia Municipal de Investigación adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit. En lo que interesa, refirió que siendo las 21 horas con 55 minutos del día 20 de octubre de 2020, los suscriptos agentes de la Policía Municipal de Nayarit, Jorge Campos y Sergio Villalobos, se encontraban dando un recorrido de vigilancia por la zona centro de la ciudad, cuando a la intersección de las calles Encino y Pino de la Colonia del Bosque, cuando una mujer se acercó a ellos en busca de ayuda. La mujer se identificó como Teresa Chacón. De forma alterada comentó que unos 5 minutos antes acababan de balacear a su novio en el patio de la casa de un amigo de nombre Carlos Martínez, que se encontraba sobre la misma calle, por lo que decidieron subir a bordo de la patrulla para que los llevara al lugar de los hechos. Al llegar al lugar, la casa parecía estar sola. Teresa Chacón afirmó que en el lugar se encontraban más personas y que podía entrar a la casa a checar qué había pasado. Afirmaba que allí estaba su novio, el elemento policíaco de nombre Sergio Villalobos, el cual alcanzó a ver entre las rejas de las barandillas a la distancia la pierna de una persona, que al parecer se encontraba tirada en el suelo. Procedieron a entrar al lugar y localizaron un cuerpo, al parecer de Federico, el novio, gravemente herido con 2 lesiones al parecer producidas por un arma de fuego. Posteriormente, los elementos policíacos prosiguieron a revisar el lugar, el cual al interior se encontraba Carlos Martínez escondido en el lugar. Afirmaba de que regresarían por él para matarlo como a Federico. Finalmente, que al inspeccionar a Carlos Martínez, le encontraron entre sus ropas, fajada a la cintura del lado derecho, un arma de fuego tipo escuadra marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, modelo L9, serie 1557-78, con su respectivo cargador, que por ello detuvieron a dicha persona y aseguraron aquel objeto bélico, trasladándolos a las instalaciones ministeriales. Documento que constituye una prueba instrumental de acusaciones por tratarse de pieza informativa, al no ser documento público, por no reunir características ni requisitos extrínsecos de publicidad ni documentos privados, dado el ejercicio y carácter de quienes lo suscriben. Se tiene el valor de indicio, ya que se asienta la actuación del agente predecesor, probanza que, al haber sido rectificada por el suscrito ante la autoridad ministerial y de esta misma, alcanza la categoría de testimonio, en el caso de cargo por valor indicado. Prueba que genera convicción a este juzgador respecto de los hechos narrados, en virtud de que emana del servidor público que actúa en cumplimiento de sus funciones, en el caso como elemento de la Agencia Estatal de Investigación adscrito por la Procuraduría General de la Justicia en el Estado de Nayarit, llamada la Fiscalía, a quien, en razón de su edad, capacita e instrucción detiene
criterio es necesario para juzgar el acto. Asimismo, es evidente que el agente predecesor conoció el hecho relativo al aseguramiento de la forma afecta, a través de los sentidos, no por inducciones ni referencia de otros, siendo sus exposiciones claras, precisas, congruentes, sin dudas ni retenencias, tanto en lo que respecta al artefacto bélico asegurado por las circunstancias accidentales de los hechos narrados. Aunado a ello, su independencia e imparcialidad debe presumirse ante la falta de pruebas que se acreditaron de lo contrario, pues los autos no se advierte que sus exposiciones hayan sido motivadas por la fuerza o medio ni impulsadas por engaño, error o soborno. El medio del elemento narrativo del delito en análisis está acreditado por esta exclusión, toda vez que las constancias que integran la acusación penal no se encuentran demostrados que el activo del delito contara con la autorización correspondiente de la autoridad contraerse para prestar el arma relacionada con la causa. Por el delito se le imponen las penas de 10 años de prisión y 50 días de multa, equivalente esta última a la cantidad de 150,069 pesos. Se concederá al sentenciado Carlos Martínez los beneficios a que se refieren los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal. Se suspenderán los derechos o prerrogativas del ciudadano a Carlos Martínez. Amonéstese a Carlos Martínez para efectos de prevenir su reincidencia delictiva. Se decreta el decomiso de arma y cargador asegurados al sentenciado. Gracias.